simposio internacional sobre psiquiatría de enlace, un poquito para introducirles, y donde estaba también el Colegio Médico Nacional, y donde se ha sacado una resolución, un voto resolutivo, precisamente para trabajar con el suicidio. Y el suicidio en los profesionales, o sea, en la gente joven y sobre todo en el sector salud. Entonces, vamos a entrar como sociedad de psiquiatría a trabajar precisamente este tema de suicidio en la gente joven y sobre todo en los residentes, porque creo que se ha dado muchos casos en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de La Paz, por el mismo hecho de maltrato probablemente. Entonces, el trabajo y el voto resolutivo es trabajar y evitar hacer prevención, sobre todo el suicidio, ya en nuestro país. En general, el suicidio se dice que es la segunda prácticamente de causa de defunción o de muerte en los jóvenes, sobre todo entre los 15 a 29 años de edad. Son aquellas personas que generalmente se dice en estos tiempos, que son la época de los jóvenes de cristal, que se llaman, donde tienen bajo umbral de frustración, y cuando hay bajo umbral de frustración en forma impulsiva, que vamos a ir viendo, pueden llegar precisamente al suicidio. En general también se dice que se producen más de 800,000 personas que se suicidan cada año, lo que significa que una muerte cada 40 segundos. O sea, en este momento que vamos a hablar, entonces vamos a ver cuántas personas se están suicidando. También se dice que el 57% es la causa de suicidio, pero que no se le da la importancia, porque la mortalidad del suicidio es tan alto, más del 50% de la mortalidad a nivel mundial, más que por causas de guerra o causas de homicidio. Muchas veces a la guerra. Doctora. ¿Se escucha? Hola. Doctora, no está pasando las diapositivas, tiene la primera. ¿Ahorita no se está viendo? Sí se está viendo, pero solo la primera. Ya no, estoy todavía en esta primera parte. Si no paso, les voy. Ahora, dentro de los aspectos generales que estamos hablando, ahorita estoy moviendo que el 75% de los suicidios, entonces, son en los países de ingresos bajos o que están medianamente pobres. Ahí hay mayor cantidad de suicidios. En cambio, el 35% es menos en los países de altos ingresos. ¿Con qué se suicidan generalmente las personas? El estudio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud dice que son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas blancas. Es la causa de suicidio, ¿ya? Ahora sí estoy pasando. ¿Se ve la pantalla? No, doctora, no se ha cambiado. ¿En dónde estamos ahorita? Estamos en donde dice suicidio, o sea, en la primera diapositiva, doctora, no en los porcentajes. ¿Nada de lo que he hablado? Sí, doctora, seguimos en la primera nomás, no Ahorita estamos en no la estoy diapositiva. haciendo la presentación y no estoy pasando, ¿sí? Sigo en suicidio. No, pues ya estoy Sí, doctora, en... dejo de compartir, vuelvo a compartir y otra vez. A ver, ¿nada? No, doctora. A ver, voy a volver a entrar entonces. ¿Ya? Estoy ahorita en presentación, ¿no hay? A ver, estoy volviendo a entrar a presentación.
¿Nada? Nada, doctora. Ay, qué macana. A ver, de nuevo volveré a entrar entonces. Me está dando la presentación en su Sí. Ahora sí, recorré. Hola. Ya, lo que hemos hablado. Ahora he corrido. No se está presentando lo que estoy recorriendo. Creo que cuando comparten pantalla completa se congela su pantalla, doctora. Ya, entonces así nomás seguiremos. ¿Ya? Muy bien, entonces regreso. Sí, ahora he pasado, ¿no ve? Ya. Muy bien, entonces ya hemos hablado con respecto a la parte de los aspectos generales. Entonces, lo que les decía, lo del el suicidio, estos son estudios así como un resumen, digamos, pero lo que necesitamos definir qué es el suicidio. Entonces, el suicidio es un acto letal que representa el deseo de morir de una persona. Entonces, aquella persona que desea realmente morir, es la definición, viene de la palabra latina. En el suicidio hay algún grupo de personas, digamos, generalmente, que tienen ideas suicidas, toda su vida van hablando y llevan mucho tiempo planificándole, días, semanas, años. Generalmente en las depresiones endógenas, o sea, del tema del martes anterior que han hecho, en la depresión endógena, en las depresiones mayores que decimos, son aquellas personas que generalmente por el sufrimiento que tienen deseos de morir, pero por la falta de energía, si no tienen esa fuerza, simplemente lo planifican, lo van diciendo que se van a matar, que desearían morirse, pero tardan años, o sea, planifican nomás. En cambio, hay otro grupo de personas, así como tenemos las que son de forma impulsiva, donde precisamente no hay depresión, sino más en los que tienen trastornos de personalidad límite. Aquellas personas que tienen trastorno de personalidad límite, generalmente la característica más importante son impulsivas. Son personas que no intentan suicidarse, pero una forma manipulativa, si queremos decir, intentan llamar la atención o evitar el abandono que les cuesta a estas personas, entonces hacen el intento suicidio en forma impulsiva, que en muchos casos sí pueden llegar realmente a suicidarse. En los jóvenes también, en los adolescentes y jóvenes, también puede haber actos impulsivos que puede llevar al suicidio, donde no hemos visto que estaba depresivo, no había síntomas, podemos decir, pero ayer lo he visto bien, pero sin embargo al otro día por alguna situación generalmente de tipo afectivo pueden llevar
al suicidio. Se dice también que el suicidio es una parte importante dentro de los trastornos afectivos de la depresión que debemos buscar el psiquiatra. Es como para el cáncer, para el médico internista, que no vamos a ver, que hay que investigar y ver. Por eso cuando vemos a pacientes depresivos, generalmente debemos preguntar, debemos hablar del suicidio. En el suicidio el profesional puede manejarlo de diferente manera posible, pero el paciente puede realizar actos en forma generalmente impredecible. O sea, quiere decir, a pesar de estar en tratamiento, recibiendo terapia, recibiendo todo, el paciente igual puede realmente llegarse a suicidar, ¿ya? Incluso cuando ya uno siente que ya está saliendo de la depresión y de repente se suicida. Uno de los grupos, por ejemplo, no sé, he llegado a ver, hoy día he visto un paciente de emergencia, por ejemplo, un jovencito de 18 años que tiene ideas delirantes, ideas obsesivas, pero de tipo delirante, que es el fantasma de juego, que de esta película, que ha intentado suicidarse. Entonces, hoy fue, y aparentemente él ya estaba saliendo y estaba mejorando, pero así de forma imprevista, porque dice siempre, no voy a poder salir de la enfermedad y me voy a quedar. Entonces, generalmente, a pesar del tratamiento y todo, pueden llegar también los pacientes en forma imprevista a suicidarse. Es importante conocer como estudiantes y cuáles son los términos que hablamos cuando hablamos del suicidio, porque siempre es diferente decir ideación suicida, intento suicida, ¿no? La autolesión deliberada, que es el término, digamos, que se conoce, pero en nuestro medio conocemos como el cutting, ¿no ve? Conocemos en los adolescentes, en los jóvenes, que intentan precisamente por tener la sensación de sentir dolor o lesión autoinfligida sin intentar, pero morir. O sea, son aquellas personas que se realizan los cortes generalmente en lugares donde no se ven, en los brazos, en las piernas, en el abdomen, etcétera, con esa ideología de autolesionarse, pero sin idea de que realmente de suicidarse. La ideación suicida es un pensamiento que sirve de propio agente para la propia muerte. Es aquella persona que ya cuando generalmente está deprimido, o sea, con todos los síntomas de la depresión que decimos, afectos depresivos, sentimientos de desesperanza, donde la persona dice, no quiero vivir, no quiero parar mi sufrimiento, empieza a ver de por sí estos pensamientos que le sirven precisamente de propio agente para la propia muerte, empieza a pensar en la muerte. Por eso el peligro de la depresión generalmente es el suicidio, ese es el peligro. Cuando decimos que es intento de suicidio, cuando hay expectativas y deseos subjetivos de realizar el corte autolesivo, pero que finalice con muerte. Ese es el intento de suicidio, aquella persona que realmente quiere finalizar y quiere llegar a la muerte. También valoramos la letalidad del acto suicida. ¿Qué significa la letalidad del acto suicida? Es el peligro objetivo que tiene para la vida asociada a un método o una acción suicida. O sea, cuánto lo ha planificado y cuánto de letalidad va a tener. Por ejemplo, aquellas personas que cuando lo planifican no quieren fallar el suicidio. Son aquellas personas que lo planifican de tal manera que no va a fallar y realmente se va a llegar a esta acción suicida. Eso es la letalidad. Entonces, en definitiva, el suicidio es la muerte autoinfligida
donde va a haber evidencias implícitas o explícitas de que la persona pretendía morir. Por eso, cuando hay homicidios, siempre se dice, ¿ha sido un suicidio o ha sido un homicidio? ¿No ve? Generalmente en el suicidio, entonces podemos distinguir porque va a haber esas evidencias implícitas, esas evidencias explícitas de que la persona realmente pretendía morir. Y donde se llega y dice, no ha sido un asesinato, no ha sido un homicidio, sino ha sido un suicidio, porque muchos de los asesinatos y los suicidios quieren aparentar que era un suicidio, pero en realidad puede ser también, ¿no? Por eso es importante, va a haber ese lenguaje, esa evidencia, por eso implícita y explícita, de que la persona pretendía morir. Las tentativas de suicidio son comportamientos autolesivos con un resultado no mortal acompañado de evidencias implícitas o explícitas de que la persona pretendía morir, ¿ya? Las tentativas de suicidio fallidas con comportamiento altamente lesivos, con evidencias también donde vamos a ver implícitas o explícitas de que la persona pretendía morir, pero se ha interrumpido en el intento antes de que se produciera el daño físico. Es aquella persona que de alguna manera se llega a ver de que se le salva en una palabra, ¿no? Pero también las tentativas de suicidio fallidas hay que ver también, por ejemplo, en las personas que tienen rasgos de personalidades límites o borderline, que son aquellas personas que hacen tentativas de suicidio fallidas porque de alguna manera llaman la atención. Es aquella persona que se toma, por decirles, una gran cantidad de veneno se toma o gran cantidad de pastillas y avisa a la persona y obviamente va a ser un intento de fallido. Ahora, dentro de los factores de riesgo, o sea, ¿qué nos llevan al suicidio? ¿Ya? Uno es el sexo. Hay una gran diferencia en las personas cuando se van a llegar al suicidio. Por ejemplo, el que llega realmente a suicidarse son los hombres, los de sexo masculino. Se dice de 4 a 1, ¿ya? Las personas, entonces, los hombres son los que más se llegan a suicidar. En cambio, los que se quedan en ideación suicida y hablan de suicidarse, una y otra vez dicen que se van a suicidar y tienen pensamientos suicidas, son las mujeres. Más o menos la relación de 3 a 1 con el varón. Entonces, los que se llegan a suicidar son los hombres, los varones, y los que permanentemente hablan de ideaciones suicidas son las mujeres. Los hombres generalmente, ¿con qué se suicidan? Entonces, son personas que utilizan armas de juego, ¿no? Armas de juego, o sea, pistolas, el cospero, o el ahorcamiento también, que es muy frecuente de las personas, precisamente por eso llegan a suicidarse o a lanzarse lugares elevados. En cambio, las mujeres, el suicidio lo hacen con sobredosis de sustancias. O sea, se toman todas las tabletas que encuentran. Generalmente uno dice, me tomaré los ansiolíticos clonazepam, se toman como 20, 30 mientras duermo, me voy a morir. Pero en realidad sabemos que estas pastillas lo único que van a hacer es hacerla dormir, nada más, y no son tan letales. También utilizan las sustancias psicoactivas, o sea, generalmente sobredosis de drogas que buscan o de medicamentos, o también los venenos. Y en algunos casos el arma de juego, pero más o menos en esa frecuencia, entonces las mujeres intentan el suicidio. En la edad, las personas jóvenes intentan suicidarse
¿no? Con menos frecuencia, pero son los que más van a llegar a suicidarse. Por eso dice que es la segunda causa de muerte, de defunción de los jóvenes entre los 15 hasta los 25 años. Los hombres son los que tienen alta incidencia, dice, entre los 45 años, y las mujeres después de los 55 años son los que intentan suicidarse. También los factores de riesgo, la raza. Dentro de la raza tenemos la raza blanca, son las que generalmente son las que más van a intentar suicidarse. También la religión. Generalmente se dicen la parte de los judíos y los protestantes. ¿Se está viendo? Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, doctora. Ya, no hay sobreposición de nada, ¿no? Ya. Entonces, también se dice en la parte del estado civil. O sea, el matrimonio, de alguna manera, son personas también que protege. Entonces, las personas que llegan a suicidarse generalmente son los divorciados, las personas solteras, son los que generalmente van a llegar a suicidarse. También lo que les decía, el matrimonio disminuye de alguna manera el riesgo de los suicidios. Por ejemplo, los suicidios de aniversario generalmente eleva alto el porcentaje de los suicidios en aquellas personas con antecedentes familiares de suicidios. Entonces, la parte hereditaria o la carga de que haya habido suicidios de la familia también va a producir altamente la parte del suicidio. Con respecto al estrato económico, o sea, el grado de nivel socioeconómico también influye. Los que tienen, por ejemplo, mayor riesgo son las personas de más alto nivel económico, tal vez por las responsabilidades. Dentro de las profesiones, ¿quiénes son los que más se suicidan? Son los médicos. Dentro de los médicos, hace años se decían que los que más se suicidaban eran los anestesistas, pero sin embargo, actualmente se dice que son los psiquiatras, se dice que son los cirujanos, ¿no? Precisamente, y lo hacen ¿con qué? Con sobredosis de fármacos. También los que se suicidan son los policías, los artistas, los mecánicos, los abogados, generalmente son los que tienen alto riesgo suicida. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? No, doctor. Ya. Muy bien, seguimos entonces. Lo que les decía, el empleo, ya hemos hablado, el clima no tiene relación, la parte de la salud física, ¿sí? Influye también me he pasado, en la enfermedad física, por ejemplo, en las personas que tienen enfermedades crónicas graves, también van influenciando precisamente los que han sufrido mutilaciones, amputaciones, todos aquellos son las personas que van afectando. De nuevo También aquellas personas que permanentemente hacen hemodiálisis, tienen enfermedades crónicas, también pueden llevar al suicidio. También en enfermedades, por ejemplo, o el abuso, por ejemplo, de algunos medicamentos, por ejemplo, como los antihipertensivos, que también
van a producir a la larga enfermedades depresivas y depresión y por ende también al suicidio. Los corticoides, otro de los medicamentos también que puede llevar a la depresión. Y dentro de las enfermedades mentales, vamos a decir casi el 95% de las personas que se suicidan o lo intentan, siquiera los que tienen trastornos mentales. En primer lugar, dentro de los trastornos mentales tenemos la depresión. Entonces, el 80% de las personas depresivas siempre tienen estos pensamientos o estas ideas suicidas, ¿ya? Muchas veces nosotros juzgamos, digamos, a las personas depresivas. Decimos, han sido cobardes, el por qué lo han hecho. El paciente depresivo, por aquel afecto de tristeza grave que va acompañado precisamente de sentimientos de desesperanza, sentimientos de culpa, de melancolía, de minusvalía, donde dicen no sirvo, no valgo nada, no tengo futuro. Entonces la persona generalmente, por todo esto que está sufriendo, la muerte, o sea, el suicidio, lo ve como un alivio a ese sufrimiento. Entonces, muchas veces entender a la persona que se ha suicidado, porque aquella persona, ¿qué es lo que indica? La persona indica de que quiere dar fin a ese sufrimiento que está teniendo, donde no ve la luz, la solución a nada, y que con el suicidio, o sea, con la muerte, va a dar alivio. Entonces, muchas veces es entender también al paciente depresivo. Generalmente se suicidan más en las fases precoces de la enfermedad, o sea, cuando está iniciando precisamente la depresión. Generalmente también en la depresión, el aislamiento social, o sea, la persona de repente de que era una persona muy sociable se empieza a aislar. Otro factor determinante también pueden ser las pérdidas. En la pandemia hemos tenido de personas de la tercera edad, sobre todo donde vivían y han perdido al esposo o a la esposa y les ha desencadenado esta pérdida una depresión por duelo tan grave que en muchos casos querían suicidarse para estar precisamente con su pareja, ¿ya? Otro de los riesgos también, la depresión, son los que se divorcian, o los que son solteros o los que están separados, los divorciados, entonces tienen alto riesgo también de suicidio. También se dice que en la depresión, posteriores a una hospitalización, son los que tienen mayor riesgo. ¿Qué significa? Generalmente en la depresión, aparte del afecto depresivo, de todos estos sentimientos que tienen, la persona no tiene energía, o sea, no tiene esas energía para suicidarse, tiene el pensamiento, quiere morirse, pero no tiene la energía por la misma sintomatología de la depresión. Entonces, cuando inicia haciendo el tratamiento con los antidepresivos después de hospitalizarse, generalmente se dice el 1%, estas personas pueden suicidarse, porque al tomar el antidepresivo o al hospitalizarse, al mejorar, mejoran la energía y por ende quieren suicidarse. Por eso también hay que tener cuidado. Otras de los trastornos mentales que lleva también al suicidio son los primeros años de la esquizofrenia. Porque el paciente esquizofrénico cuando empieza se da cuenta de los trastornos y las alteraciones que está presentando, las alucinaciones, las ideas delirantes, empieza a investigar. Precisamente les comentaba al inicio de este paciente jovencito de 18 años que está empezando con un trastorno esquizoafectivo, y ha intentado suicidarse porque él hoy día me decía, no voy a salir de esta enfermedad.
¿Cuándo me voy a curar? No me voy a curar, porque ya has revisado el internet y bueno, ha visto y dice, ¿no? Por eso los papás lo han traído por esta idea suicida que tiene. Por eso cuando la persona todavía se da cuenta en la esquizofrenia que está entrando en una enfermedad, entonces sí tiene alto grado de suicidio, un factor de riesgo altísimo. También en la esquizofrenia, claro, un porcentaje pequeño, hay las alucinaciones. Las alucinaciones generalmente auditivas, como son de tipo mandatorias, que les están ordenando de que se maten, ¿ya? Había un paciente, por ejemplo, que las voces le decía que se suba al techo y se lance. Y como ellos, el esquizofrénico, obedece porque cree que son reales sus alucinaciones, entonces esta persona va a hacer intento de suicidio y lo hace. O ideas delirantes de persecución, donde creen que les están queriendo matar, les están queriendo dañar, hacer, entonces también puede llevar al suicidio. Pero estos son por las alteraciones sensoperceptuales, ya sea por alucinaciones o por ideas delirantes. Otra de las enfermedades mentales también tenemos en la dependencia del alcohol, que el 15% del total, más sobre todo en la raza blanca, los que tienen una edad media y los que están generalmente los que tienen trastorno de personalidad antisocial, son aquellas personas que se suicidan. Si ustedes ven en los suicidios, vamos a ver siempre que también hay el alcohol. Son personas que consumen alcohol para suicidarse, ¿ya? También en las personas que son muy impulsivas, son aquellas personas que realmente no piensan, sino actúan, o en las agresiones o por acciones criminales, que pueden hacer los intentos. También el suicidio está en el consumo de otras sustancias psicoactivas, principalmente en la heroína. La persona, por la dependencia tan grave, porque es bien difícil aquella persona en el síndrome de abstinencia, que la persona realmente puede llegarse a suicidar. Siempre las dependencias a sustancias psicoactivas, ya sea alcohol, cocaína, marihuana, cualquiera de las drogas, generalmente los que tienen más alto de nivel de llegar al suicidio son los que son con trastornos de personalidades antisociales o psicópatas que conocemos también, ¿no? También las personas que tienen una vida caótica, desordenada por el mismo consumo, por la misma impulsividad, o personas que también se deprimen o bajo efectos de intoxicaciones, por sobredosis de intoxicaciones de cualquiera de estas drogas, también pueden llegar al suicidio. En los trastornos de ansiedad también están presentes el suicidio. El 20% de los pacientes generalmente con fobia social, aquellas personas que les es difícil socializarse, les es difícil estar, o en los trastornos de pánico por el mismo miedo que tienen, pueden llegar en un momento de desesperación, de situación de muerte que tienen, pueden llegarse a suicidar. Entonces, en estos trastornos mentales, como vemos, casi en muchos de los trastornos mentales está también el suicidio presente, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Se ve y se está escuchando? Hola. Sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a hablar ahora de la conducta suicida previa, ¿ya? Generalmente la persona que va a suicidarse tiene tiene varias, por eso dice 2, 3 tentativas de suicidio he tenido.
pero es el mayor indicador para el riesgo de suicidio, porque en algún momento de estas personas que te dicen 2, ¿no? Hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años, he hecho tentativas de suicidio, tienen entonces alto riesgo también de suicidio. Por eso es un indicador. Ahora vamos a ver la etiología, o sea, ¿qué les lleva a las personas a suicidarse? ¿Ya? Para poderlos entender. Hay factores sociológicos, hay factores psicológicos, incluso vamos a ver sociales. Dentro de los factores sociológicos hay una teoría actual, la teoría de Durkheim, donde dicen que el suicidio generalmente son en 3 grupos de personas. El suicidio egoísta, que lo llaman, son aquellas personas que no se logran integrar a la sociedad o al grupo social, generalmente son los con rasgos esquizoides, esquizoatípicos, donde la persona como no logra integrarse, entonces llega al suicidio. El suicidio altruista es lo contrario, es más bien la excesiva integración al grupo, que dice, por ejemplo, escuchamos mucho nosotros los atentados terroristas, ¿verdad? Son aquellas personas donde nosotros por ideologías no entendemos cómo una persona, por su ideología, va a atentar contra la muerte de otras personas, ¿ya? Tenemos el suicidio anómico, que es la integración de la sociedad alterada que no puede cumplir las normas habituales de conducta. Es aquella persona más bien con trastornos de personalidades disociales, no respetan normas, que también estos son altamente, pueden llegar al suicidio. ¿Ya? Ahora, dentro de los factores psicológicos, o sea, ¿por qué la persona llega a suicidarse psicológicamente? Según Freud dice, es la autolesión a un objeto de amor introyectado. ¿Qué significa? Que cuando una persona está depresiva, como va acompañado de sentimientos de desesperanza, de sufrimiento permanente, donde no encuentra sentido a su vida, entonces la persona quiere aliviar, por eso dice es un objeto de amor introyectado, quiere decir aliviar a ese sufrimiento que tiene. Entonces, esa es la teoría de Freud. Otra teoría, otro gran autor dice, Menninger dice que el hombre se pone contra sí mismo. ¿Qué significa? Para esta teoría, en la parte psicológica, dice es aquella persona que desea matar, siempre está con esa ira, con ese enojo de querer matar, o desea ser matado, pero desea también morir. O sea, hay estos 3 componentes según este autor, y por eso llega también al suicidio. También entre otros factores psicológicos, las teorías recientes tenemos. Yo he tenido una paciente joven, prácticamente casi de 20 años, y tenía fantasías. Ella se despedía de sus papás, se despedía de su mamá, se despedía de sus amigos, así de que se iba a suicidar, porque tenía esa teoría de ver de que cómo iban a despedirse, ¿no? Ella, generalmente los papás lo internaban muy frecuentemente porque sí planificaba sus suicidios, tenía intentos de suicidio. Y era así, porque no era que estaba depresiva, no era por venganza, poder o nada de estas cosas, pero hay otras personas, otros jóvenes que lo hacen por deseos de venganza. Generalmente los suicidios que alguna vez vemos, de que la mamá, por ejemplo, hemos escuchado que se mató a los hijos y se mató, generalmente es de venganza. ¿A quién? Al papá. Otros de poder. Generalmente los suicidios
en los trastornos de personalidades límites, que son las que más tienden a tener intentos de suicidio, es una forma de tipo manipulativa, de poder, de que si no o me dejas o me abandonas, yo me suicido. Entonces, como que les da poder. Otros, el control o el castigo, la expiración, el sacrificio o la restitución. Otros como un escape o un sueño que tienen, y otros incluso la reunión, dice, con los muertos. Bueno, Aaron Beck dice también en las teorías recientes se dice que la desesperanza es un indicador de riesgo suicida a largo plazo. Es verdad que la persona, pero generalmente cuando está depresiva y no encuentra sentido a su vida, hay sentimientos de desesperanza, donde no encuentra solución a lo que está viviendo, no le encuentra sentido a su vida, entonces son personas realmente con alto riesgo de suicidio. ¿Ya? Bueno, dentro de los factores biológicos también se dice la disminución de la serotonina en el sistema nervioso central. Entonces, hay un descenso de esta serotonina, principalmente del ácido 5-hidroxiacético. Dentro de los factores genéticos también está la causa del suicidio. Como les digo, los estudios que se han hecho, donde ha habido una mamá, por ejemplo, o un papá que se ha suicidado, altamente va a haber suicidios en la familia. Generalmente es como en cadena, dice, ¿no? O sea, mi mamá se ha suicidado incluso en la edad de tantos y el hijo también intenta suicidarse para sentir y ver. Entonces tiene una carga genética también alta. Ahora vamos a hablar de las actualmente, porque tenemos que tocar de las conductas parasuicidas o lo que hemos llamado la autolesión o lo que conocemos comúnmente el cutting, ¿ya? Estas conductas parasuicidas no es con el objetivo precisamente de llegar al suicidio o matarse, no, sino estas personas tienen de automutilación, de autodestructividad, de autoagredirse en forma localizada, pero con ese objeto de no morir, de no muerte. Y en este último tiempo sí ha aumentado el porcentaje, sobre todo en los jóvenes. En los jóvenes, incluso aquí dice la literatura de entre los 20 años, ¿no? Incluso yo veo muy seguido adolescentes entre 13, 14, 15 años, que en el mismo colegio como que hay una influencia de los amigos, de la presión de los amigos, como una moda que se ha puesto, donde los realizan. Estos cortes precisamente, que son de la piel, ¿no?, que lo hacen en las muñecas, generalmente en lugares donde no van a ser visibles, ya sea las muñecas, ya sean los brazos, los muslos, las piernas, el abdomen, el tórax. ¿Y con qué lo hacen? Generalmente con hojas de navaja, ¿no?, o cuchillos o cosas punzocortantes. Ellos, ¿por qué lo manifiestan? Estas personas, ¿por qué lo hacen? Cuando se sienten con mucha ira, es una forma dice, de control de ellos mismos. Es una forma de enojo contra ellas mismas, de autoagredirse, o a los demás, como no pueden, entonces ellos mismos se autoagreden. Otros dicen para el alivio de la tensión, cuando generalmente se sienten muy, muy tensos, entonces, o otros por deseos de morir. El abuso de sustancias y los intentos previos de suicidio. Generalmente también lo hacen aquellos jóvenes o adolescentes bajo efectos de sustancias psicoactivas, o sea, de drogas bajo efecto. Entonces, generalmente también pueden llegar a este cutting o a estas conductas parasuicidas.
Un poquito resumiendo, entonces, ¿quiénes son los que aumentan el riesgo o suicida? ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? El abuso sexual, la adolescencia y la edad avanzada, apágalo, la agitación reciente, las alucinaciones, los antecedentes familiares, la ausencia de planes, el bajo autoestima, en otros también incluso beneficios secundarios que buscan, conductas criminales, creencias de protestas o no religiosas, pueden ser por ideas delirantes, otros por problemas de desesperación e incluso el desempleo. Entonces son los variables. Otras variables también que aumentan el alto riesgo es la edad. Entonces, un poquito estamos como resumiendo. Los que tienen mayores de 45 años son de alto riesgo. En cambio, los que tienen de bajo riesgo son los menores de 45 años. En la parte del sexo, en la parte, los que tienen alto riesgo son hemos dicho, los hombres son los que más se van a suicidar. En cambio, las mujeres tenemos más bajo riesgo. El estado civil, hemos dicho que los que tienen alto riesgo son los que están divorciados y viudos y los casados. El empleo, también los desempleados, y actualmente es muy frecuente ver con la situación económica que estamos viviendo en el país, generalmente el desempleo también es una causa, la frustración de muchos profesionales que no llegan a ser, también es un alto riesgo. Y bajo riesgo, obviamente, los que tienen trabajo y tienen sostén. Dentro de las relaciones interpersonales, los que son relaciones interpersonales conflictivas dentro de la familia, que son caóticos o familias disfuncionales donde hay violencia, obviamente va a haber alto riesgo. En cambio, bajo riesgo son las personas cuando tienen relaciones interpersonales estables, hay una funcionalidad en la familia, no hay violencia, entonces bajo riesgo de suicidio. Bueno, estas preguntas que nos dicen para valorar el riesgo de suicidio, estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son unos cuestionarios que podemos preguntar. ¿Por qué ponemos esto? Porque cuando una persona nos está hablando de pensamiento, por ejemplo, de decir, desearía dormir y no despertar. Es una forma de decir que te está diciendo, quisiera morirme. O aquella persona de decir, quisiera escapar e irme a otro lado, ¿no? Entonces, hay generalmente, estas personas lo manifiestan de diferente manera. Y se dice que tenemos que hablar del suicidio, porque muchos diríamos no hay que hablar del suicidio, más bien hay que hablar del suicidio. Hay que ver cómo están esos sentimientos del paciente sobre la vida. Por ejemplo, las preguntas, ¿ha sentido alguna vez que la vida no vale la pena? ¿Ha deseado alguna vez que podría irse a dormir y no volver a despertar? Podemos preguntar. Sobre el pensamiento de muerte, ¿ha pensado recientemente en la muerte? Las cosas han llegado hasta el punto de que haya pensado hacerse daño o a sí mismo. Entonces, estas preguntas yo les voy dejando, por el tiempo un poquito vamos a pasar rápidamente. Entonces, hablar del suicidio es importante, ¿ya? Estas preguntas van a estar en las diapositivas que les vamos a, que están en el libro de Kaplan también están, que es largo, pero es importante nomás tener la idea de cómo podemos preguntar, ¿ya? Entonces esta parte lo voy a pasar rápidamente. Incluso las
cuántas tentativas o ideas reiterativas del suicidio ha tenido, cuántas veces ha tratado de herirse o suicidarse, cuál ha sido el más reciente, puede describir lo que pensaba en el momento que estaba más decidido a suicidarse, qué le empujó a hacerlo y qué ocurrió y por qué no lo llegó a suicidarse. ¿Cuándo se produjo su tentativa más grave de herirse o quitarse la vida? Estamos viendo la parte de la planificación, estamos viendo cuán alto y grado es del suicidio. Bueno, entonces vamos a pasar y vamos a pasar la parte del tratamiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos frente a una persona con intento suicida, generalmente debemos hablar del suicidio. Eso tiene que quedar claro. Y ustedes en atención primaria, en la especialidad que tengan, van a llegar a tener personas que te están hablando del suicidio, que están cansados, como les digo, y abordar es importante. La mayoría, dice, de los suicidios en pacientes psiquiátricos pueden prevenirse. Por eso con el tratamiento, porque estamos en control. El suicidio con frecuencia se asocia a una evaluación o a un tratamiento generalmente inadecuado. Generalmente el suicidio nos puede sorprender cuando no estamos llevando correctamente el tratamiento. Muchos pacientes con sufrimiento intenso o crónico y resistente a tratamientos inevitablemente sí se suicidan, a pesar de la medicación, a pesar de la familia, a pesar del esfuerzo de todo. Hay muchos pacientes, sobre todo las depresiones endógenas, lo que les decía, estas depresiones donde la persona realmente tiene un sufrimiento, no encuentra solución, sentido a su vida, que con la muerte cree que va a terminar ese sufrimiento. Entonces, realmente estas personas sí se suicidan. Los que tienen trastornos de personalidad, generalmente hemos dicho y hemos visto seguro muchos en la parte de la consulta, los trastornos de personalidad límite o borderline o los inestables, que son personas que realmente están bordeando siempre alrededor o hablan del suicidio y de la muerte. Las personas que son muy impulsivas, agresivas y con bajo control de impulso también son aquellas personas que se van a suicidar. Dentro del tratamiento también tenemos que hacer la evaluación del potencial suicida. Entonces, como sabemos, hay que hacer una anamnesis, hablar del suicidio, la evaluación del estado mental del paciente, ver si esta persona realmente tiene ideación, tiene un pensamiento o tiene una planificación suicida. Buscar siempre cuando estamos haciendo frente a un paciente con síntomas depresivos, siempre hay que ver si hay esta ideación suicida y cuán ya avanzado, que no solo es pensamiento, no es ideación, sino hay planes o hay ya tentativas de suicidio. La evaluación del potencial suicida es generalmente, cuando vamos a decir esta persona realmente puede suicidarse, cuando la persona no tiene planes, no tiene proyectos de vida. Cuando de repente esa persona ha dado donación de sus propiedades o ha dado sus herencias, como decimos, o hay la redacción de su testamento y un sufrimiento reciente son de mayor riesgo o algo que le ha pasado, esta persona sí puede suicidarse. Ese es el potencial. Ahora, ¿cuánto debemos hospitalizar y cuánto debe ser ambulatorio? Muchas veces decimos, como es una urgencia, el suicidio, porque así, para poder precisamente salvar la vida de una persona, debemos decir, ¿debemos internarlo o no internarlo? Las dos cosas se pueden utilizar.
cuando todos necesitan hospitalización, o sea, cuando las personas deben no hospitalizarse. Generalmente cuando el apoyo no es bueno. O sea, hospitalizamos a las personas en un hospital psiquiátrico precisamente porque tiene que ser un lugar donde se le maneje cuando no hay una situación de apoyo sólido, no hay una familia, digamos, que va a estar 24 horas con esa persona. Antecedentes de conducta impulsiva, son personas que no piensan y tienden a autoagredirse. La existencia de un plan de acción suicida, donde te dicen y han planificado exactamente cómo lo van a suicidar, a qué hora ellos planifican correctamente. Entonces, en ese caso sí necesitan el ingreso. Generalmente a estos pacientes se les hace dentro de una internación en un psiquiátrico o en un hospital especializado, donde tiene que haber precisamente el ambiente y el lugar. ¿Por qué les decimos? Porque la persona que intenta suicidarse, no le vas a poner donde va a haber unos vidrios y se va a cortar. Incluso hemos visto pacientes donde las correas, que decimos los cordones de los zapatos, lo utilizan. Personas, las sábanas, por eso tiene que ser un lugar especial de las personas cuando están con fuerte intento de suicidio en los hospitales. Cuando el tratamiento es ambulatorio, el médico debe estar disponible las 24 horas para evitar y contenerlo precisamente para evitar el suicidio. Debe anotarse todos los números telefónicos posibles. La familia debe asumir la responsabilidad de acompañamiento las 24 horas, o sea, día y noche. El paciente, generalmente la familia, es la persona que más tiene que estar cercana. Entonces, generalmente de esta manera es lo que podemos manejar en forma ambulatoria. ¿Cuáles son las medidas preventivas prácticas para disminuir el riesgo del suicidio? Darles alternativas. Generalmente disminuir el dolor psicológico por lo que está decidiendo morirse. ¿Qué es lo que le genera? ¿Qué pérdida? ¿Qué es lo que está pasando para ayudarles? Generalmente la construcción de una estructura de apoyo realista a través del reconocimiento del paciente. ¿Qué significa? Por ejemplo, si es una mamá, nosotros vamos a utilizar la importancia de ser mamá que tienen los hijos. Entonces, como que la contenemos. De la misma manera, cuando hay la muerte, digamos, de alguna pareja, generalmente hablamos de la familia, el duelo, que también ayuda. Los pacientes suicidas agudos tienen un buen pronóstico. En cambio, los crónicos que dicen me voy a matar, voy a morir y varios intentos de suicidio son los que tienen más mal pronóstico. Generalmente estos pacientes hay que hacer observación continua, hay que hacer medidas de contención para evitar el suicidio, ¿no? Generalmente cuando el paciente sobre todo está decidido. Incluso en el hospital muchas veces nosotros los sedamos en el hospital, les hacemos sujeción mecánica, que significa incluso sujetarlos para evitar precisamente el que haga una tentativa. Generalmente en estos pacientes, cuando son graves con intentos de suicidio, incluso hacemos el tratamiento electroconvulsivo, que significa hacer descargas eléctricas en el cerebro como para quitar ese pensamiento que actualmente está dando muy buenos resultados. Es como si le quitaras, el chip le quitaras y nuevos pensamientos. Está la recomendación actualmente. Se debe llevar el registro cuando es hospitalario, entonces tenemos que revisar todo, si tiene cosas punzocortantes, con qué llega, qué puede hacer para el suicidio.
Idealmente debería estar en una habitación cerrada con ventanas, lo que les decía, irrompibles, porque muchos de estos intentan suicidarse. Yo he visto a un paciente con intento de suicidio y precisamente en el hospital, en el psiquiátrico, cuando estaba era médico de guardia, y un paciente se había cortado con vidrio, incluso toda la parte de la carótida, todo el cuello se cortó. Realmente cuando el paciente, por eso dice, tienes que levantar todo lo que se pueda imaginar el paciente con lo que se puede suicidar. Dentro de los tratamientos farmacológicos, o sea, sí o sí, le tenemos que dar antidepresivos, utilizando los bloqueadores de la recaptación de la serotonina, principalmente la fluoxetina, los antidepresivos tricíclicos. Actualmente tenemos los antidepresivos atípicos como el escitalopram, los que tienen de acción rápida precisamente, incluso los antipsicóticos para corregir y modificar ese pensamiento de quererse matar. Entonces, la psicoterapia, que puede aliviar la parte del intenso sufrimiento del paciente, ¿no? Por eso es importante persuadirles de no tomar esas decisiones en su vida, porque la depresión finalmente puede llegar al suicidio, explicarle que dentro de la enfermedad hay esos, que es parte de la evolución del suicidio, y sin embargo que va a ir mejorando. Entonces la parte de la seguridad de darle al paciente es muy importante. Al salir del cuadro, igual también lo que les decía, hay un riesgo elevado, que el 1% son aquellos pacientes al mejorar la energía, porque el paciente depresivo no tiene la fuerza, la energía como para ir a comprarse un veneno, tomarse, no tiene. Pero cuando ya empieza el tratamiento, ahí está el peligro, cuando ya tiene la energía, pues lo planifica y lo puede realmente cometer, por ese mejoramiento de su energía que tiene. Bueno, el suicidio puede prevenirse, ¿ya? Entonces, las medidas preventivas y eficaces, pues yo creo que hay que seguir trabajando, porque es un trabajo multisectorial, integral, que tenemos que hacer entre los medios, la sociedad, la parte de los médicos, restringir tal vez el acceso a los medios utilizados, sobre todo por eso se decía que se controlaba el tener el armas blancas, los venenos, pero en nuestro país, por ejemplo, los insecticidas, que es el más alto grado de las personas que mueren, porque esos son de venta libre, vas a una veterinaria y vas y te compras los insecticidas, los órganos fosforados, los venenos. Entonces, estos, por ejemplo, deberían ser restringidos y no en forma así tan libre como se vende. La información responsable también de los medios es importante. Políticas sobre el alcohol, porque hemos visto que casi el 20% los que llegan a suicidarse son bajo el efecto del alcohol también. La identificación y el tratamiento temprano, la formación del personal sanitario, como les decía, y en esto tenemos que hablar, por ejemplo, identificar el suicidio. Por ejemplo, vamos a ver los que están tal vez en hospitales generales, van a ver que ponen, no dicen pues intento de suicida o riesgo, sino ponen intoxicación por órganos fosforados, intoxicación por sustancias, por no decir veneno, etcétera, pero no están poniendo el término, el por qué se ha tomado, ¿no ve? Entonces, generalmente por eso hay un subdiagnóstico, sobre todo en nuestro país, donde no lo ponemos el término de que ha hecho intento de suicidio, porque al tomarse esa intoxicación de órganos fosforados que llega a un hospital de primer nivel o de tercer nivel, lo único que se le hace es el lavado gástrico
y finalmente no se ve el por qué se ha tomado para ver si realmente hay una depresión de fondo, hay un problema de personalidad, de impulsividad. Entonces, eso es importante también darle el nombre que es intento de suicidio y no intoxicación por órganos fosforados. También el objetivo de la acción de salud mental, ahora ya estamos en el 2023, era reducir el 10% de los índices de suicidio y como les manifesté de inicio, yo creo que es un compromiso de este año con el Colegio Médico Boliviano. Se ha hecho una resolución prácticamente de disminuir precisamente los suicidios y el abuso del fentanilo, de algunas sustancias que se está utilizando, sobre todo en los hospitales con acceso a los médicos. Bueno, ese es todo, así que ¿qué preguntas tenemos? Doctora, todos los casos de ideas suicidas, desde las más leves a las más graves, son sí o sí tratadas por el psiquiatra y no por el psicólogo, ¿verdad? Debería ser ambos, pero de inicio cuando hay los intentos, por eso hay varias fases, estamos haciendo del intento, el pensamiento y la planificación suicida. Generalmente el 85% es por depresión y es una alteración que se está produciendo de los neurotransmisores. Esa persona ni sabe por qué está sufriendo, por qué está con esos intentos, entonces sí o sí necesita antidepresivos. La parte de la contención, sí, el psicólogo puede hacer y resolver o resolver el por qué se está deprimiendo, la parte de la contención. Pero la psicoterapia solita, no, es ratito sí le vas a hacer valorar, generalmente puede decir ya no me voy a suicidar, pero no responde, sino es de tipo psicofarmacológico. Incluso, como te digo, ni siquiera el antidepresivo garantiza. Te he dicho, el 1% incluso con antidepresivos más bien llegan a suicidarse porque les estamos mejorando la energía y realmente el que quiere suicidarse va a suicidar. Se utiliza antipsicóticos. Actualmente cuando no hay respuesta a estos medicamentos, incluso se utiliza y está recomendado actualmente el tratamiento electroconvulsivo, que es un tratamiento de poner prácticamente cables en la cabeza y hacer descargas eléctricas para reiniciar y quitar esos pensamientos. ¿Ya? Está recomendado como para cambiar esa idea y ese pensamiento suicida que tiene. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tal vez otra pregunta. Bueno, las diapositivas están en la fotocopiadora por si acaso y también la parte del texto que está de Kaplan. Entonces, para el examen pueden adquirirlo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario más. Bueno. Entonces, estaríamos concluyendo. Bueno, muchísimas gracias. Un poco yo me he retrasado al llegar. Gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.